Hablado del capítulo 7. El capítulo 7 de Romanos nos revela la guerra que tiene el verdadero creyente entre la carne y entre el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Hablamos que en el capítulo 7 de Romanos que hay una lucha interna entre nosotros. Siempre queremos hacer lo bueno, pero la carne dice, no, ¿a dónde vas? Y Pablo decía, quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Ay, hombre de mí, pecador. ¿Cuántos tienen luchas? Luchamos entre nosotros. Pero bendito sea el Señor que Él siempre nos da la victoria. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Y hoy quiero seguir hablándole de esa vida victoriosa del cristiano a través del libro de Romanos, pero ahora el capítulo 8, amén. Si usted logra matar a su yo, doblegar y dominar y calmar todas sus debilidades, va a ser victorioso, amén. Y le voy a enseñar ahora a través del capítulo 8 de Romanos que hay la ley del pecado, la ley de la muerte, la ley del espíritu. En el capítulo 7 está la ley de la mente. ¿Quiere aprender eso? Amén. Usted está aprendiendo la guerra, amén. Vamos a leer 17 versículos. No sé cuántos veamos hoy, pero los que veamos el Espíritu Santo está hablando, amén. Pero vamos a leer los 17 versículos del capítulo 8. ¿Usted ya está listo? Bien. Bien, dice así, los que están abajo, Romanos 8, del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Cuánto le debe a la carne? Nada. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dile al de al lado, la palabra ha hablado. La palabra habla por sí misma. Dice versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes no están en condenación? Los que están, los que permanecen, los que tienen una relación con Dios. Son los que tienen una vida victoriosa. ¿Sigo? Ahora dice, pues ninguna, dile al lado, está hablando que ninguna. Pero para no tener ninguna condenación, debemos de estar en Cristo Jesús. Así que yo le pregunto a los católicos, yo le pregunto a los testigos de Jehová, pregunto a los mormones, yo le pregunto a cualquier persona, ¿estás en Cristo? Gracias por su entusiasmo. A los budistas que me contestaron algo, te pregunto a ti, ¿estás en Cristo Jesús? Porque desde ahí vamos a empezar. Si no estás en Cristo, no estás teniendo una vida victoriosa en Él. La gente que no está en Cristo Jesús se siente condenada. Y la condenación viene a aquellos que no tienen ninguna relación con Jesús. Y Pablo bien lo dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, para los que permanecen en Cristo Jesús. Los que no andan, dile al de al lado, los que no andan conforme a la carne. Dile al de al lado, ¿tú en qué andas? ¿En el espíritu o en la carne? Porque dice que la condenación viene para los que andan conforme a la carne. Y no la condenación, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios. Viene con mayúscula. Debemos de andar en el Espíritu de Dios. Lo repito, quiero una vida victoriosa. ¿En quién debe de permanecer? En el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Gálatas 4:6. Estamos hablando de una vida victoriosa de un guerrero de Dios, amén. Y debemos de andar ¿en qué? En el Espíritu. 4:6, ya lo tiene, de Gálatas. Dígame amén si sigue aquí. Dígame amén si ya lo encontró. Dice ahí, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, con el cual clamamos. Escúcheme bien. Si usted dice que no anda conforme a la carne, conforme al Espíritu, usted es hijo de Dios. Y como no anda condenado, y como no vive en condenación, es porque Dios derramó su Espíritu en su corazón, por el cual podemos decirle a Dios, ¿cómo? Abba Padre. Dile, tenemos una relación. Dile al de al lado, un guerrero de Dios tiene una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no vive condenado, y no vive derrotado. Vive en una relación ¿con quién? Con el Padre. Por eso dice que por cuanto derramó su Espíritu en nuestros corazones, ahora clamamos. ¿Cómo clamamos? Dile, tenemos una relación y la carne no nos domina. Voy a entrar más, sigo. Escúcheme. Te estoy enseñando cómo tener una vida victoriosa en la guerra espiritual. Primero, te estoy enseñando a vencer el mal interior, que es la carne. Dile al de al lado,
primero tenemos que vencer el mal interior, que es la carne. ¿Cuántos tienen luchas con su carne? Todos. Bien. Segundo, hay una guerra interior, primero. Segundo, hay una guerra exterior. Diga, el mundo. Usted dice, bueno, yo mismo me peleo conmigo, Julián, ya no debes de ser así, ¿por qué te enojas, te airas? ¿Verdad? Hay una pelea, ¿qué? Interior. Pero hay una segunda pelea, diga, exterior, que es el mundo. En el mundo tendréis aflicción. Confía, yo he vencido ¿a quién? En el mundo tenemos ataques de todo tipo. Dile al lado, segunda guerra. Tercera guerra, dile, tercera guerra. Te voy a enseñar que tienes que depender del Espíritu Santo, amén. El capítulo 8 de Romanos es para enseñarte a depender de Él en estas guerras. Dile al de lado, tercera guerra. Dile, el mundo espiritual. Con el príncipe de la potestad del aire y sus demonios. Dile al de lado, la tercera guerra es sobrenatural. Vea de cuántas guerras le estoy hablando y usted tiene que identificar. La primera guerra es con nosotros mismos. La segunda viene de afuera, del mundo. La tercera guerra viene del reino de las tinieblas. Sigo. Y entonces, para ser victorioso, apunta, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté guiando. Dile, necesitas la guía. ¿Qué necesitas? La guía. Necesitas estar apegado a Dios. Regresemos a Romanos capítulo 8. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A los que caminan ¿con quién? Con el Espíritu. ¿Quieres vencer esas tres guerras? Dígame, conmigo, con el mundo y con el reino de las tinieblas. ¿Qué va a hacer? ¿A quién necesita usted? Dile al de al lado, necesitas al Espíritu Santo. ¿A quién necesitas? ¿A quién necesitamos? Versículo 2. Ya me entendió el primer versículo. Ya me entendió las tres guerras. Bien, bien. En un día tenemos las tres o dos o una, pero siempre estamos en guerra. Hay dos leyes que yo te quiero enseñar en el versículo 2. Versículo 2. Dice ahí, porque la ley del Espíritu, hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado, escuche bien, de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Agárrese, dile al de lado, agárrate muchacho. Dile, agárrate bien, dile, agárrate bien. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo y lo tenemos derramado en nuestro corazón por Dios, amén. El Espíritu Santo está en nosotros, pero aquí en el versículo 2 dice, hay una ley, la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de dos leyes, la ley del pecado y de la... Hay dos leyes más aparte de la del pecado y de la muerte. Apunta ahí. ¿Cuáles son esas leyes? Primero, la ley del Espíritu. ¿Todo tiene que ver con la guerra, pastor? Claro que sí. Claro que sí. La ley del Espíritu de vida. Dice que hay una ley del Espíritu de vida. ¿Qué es esa ley del Espíritu de vida? Apunte. Se refiere al Espíritu Santo y no a una mera influencia impersonal. La ley del Espíritu se refiere al Espíritu Santo y no a una mera influencia impersonal. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la persona de Dios, es su Espíritu, porque tiene oídos, oye, habla y siente. Es Dios mismo, es su Espíritu. Le voy a leer el versículo 4. ¿Alguien está ahí?
¿Cuál es la ley del Espíritu? El Espíritu tiene leyes, es el Espíritu Santo. Y son toda la palabra de Dios guiándonos a cada instante. Esa es la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu dice no matarás. La ley del Espíritu dice no codiciarás. La ley del Espíritu dice no dirás falso testimonio. La ley del Espíritu es la palabra viviente de Dios que se habla o que habla Dios a través de ¿quién? De su Espíritu Santo. ¿Quedó claro? Entonces, para vencer las 3 guerras que tenemos que tener al Espíritu Santo, pero seguir su ley, seguirlo a Él, amén. Él tiene reglas, Él tiene leyes que tenemos que vivirlas, amén, para ser vencedores. Versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la ¿qué? Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas de ¿qué? Si tú estás en la ley del Espíritu, ¿qué estás pensando? ¿La ley de la carne o la ley del Espíritu? Si estás en las leyes del Espíritu, estás pensando en las cosas del Espíritu. Estás pensando en adorar a Dios. Estás pensando en hacer la voluntad de Dios. Estás pensando en obedecer. Sigo. 5, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Si tú te ocupas en las leyes del Espíritu, va a venir automáticamente a tu vida gozo y paz. Vida y paz. Sigo. 7. Por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Hay pleito entre Dios y la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que están en la carne tienen un pleito con Dios y hay una enemistad. Pero los que estamos en la ley del Espíritu, estamos sujetos a Dios. Yo te pregunto, ¿estás en la ley del Espíritu? Porque si estás en la ley del Espíritu, te sujetas a Dios, obedeces a Dios. Pero si no, dice que la ley de la carne no se sujeta. Dile al de al lado: ¿haces lo que tú quieres o haces lo que el Espíritu dice? No, se me están poniendo aquí muy lejos, se me están desmayando del ayuno, apenas van 2 días. Si estás en la ley del Espíritu, el Espíritu te está sosteniendo. Pero si no has podido ayunar, estás en la ley de la carne, porque la carne te dice: no ayunes, eso no es para ti, eso es para otro. Mira, te vas a quedar flaco, cansado y sin ilusiones. Estás perdiendo fuerza, peso y belleza. Te reprendo, carne y Satanás. Dígale: te reprendo, Satanás. Sigo. Estoy hablando de la ley del Espíritu. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven en el Espíritu, ¿a quién agrada? 9, ¿usted está entendiendo? Mas vosotros no vivís, dile: yo no vivo según la carne, sino vivo según el Espíritu y sus leyes. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Alguien puede tener la carne, sí, y no el Espíritu de Cristo? Sí. Te estoy poniendo a pensar ya, ¿en dónde estás? ¿En la carne o en el Espíritu? Espérame, todavía no he hablado de las otras leyes. Apenas como que te estoy entrenando y calentando. Estás aprendiendo cuál es la ley del Espíritu. Es sujetarte al Espíritu, es obedecer al Espíritu, es hacer lo que el Espíritu Santo de Dios te diga. Eso es. Sigo porque lo estoy perdiendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Te lo vuelvo a leer, esto me sabe a gloria.
Si el espíritu de aquel, dice ahí, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa del qué? Mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Estás muerto al pecado o vivo a la justicia? Y si el espíritu de aquel que te levantó de los muertos, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, escúcheme. Si usted está ayunando y está en la ley del espíritu, debe de estar fuerte en el ayuno. Ay, dile al de lado, ay, no pensé que ya había acabado. Porque dice aquí, si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos, aquel que lo resucitó, ese poder glorioso que se le metió a Jesús y lo levantó de los muertos. Escuche lo que le voy a decir. Dice ahí, de Cristo Jesús, si está ese poder dentro de nosotros, vivificará también vuestros cuerpos. Le va a dar vida, dice. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si tú estás en la ley, escúcheme y véame, en la ley del espíritu, el espíritu que operó en Jesús, el espíritu que lo resucitó, el espíritu que lo respaldaba en la guerra y en la oración y en los ayunos, es ese mismo espíritu que va a estar operando en nosotros. Dile al de al lado, revelación, no va a haber diferencia. El poder que se movía en Jesús se puede mover en nosotros. La fortaleza que sentía Jesús se puede mover en nosotros. Pero si estás en la carne, dile, ya te me estás desmayando. No, dile al de al lado, te está acabando el oxígeno. Pero si estás en el espíritu, estás vivificado, estás fortalecido, estás con poder, estás con autoridad. El mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, que lo trajo del infierno a la vida y que le dio un cuerpo glorificado, si está en nosotros, seremos victoriosos. Yo sé que ya se acabaron los aplausos, yo lo sé, porque está ahí debilitado. Alguien dígale al Espíritu Santo, vivifica mi cuerpo. Si usted está en la carne, está muerto. Pero si usted está en la ley del Espíritu, está vivo. Y la unción opera bonito en usted. Si estás en la carne, no opera nada más que el pecado. De lo que estás ungido opera. Si estás en la carne, opera el pecado y la muerte. Si estás ungido por el Espíritu Santo, opera el poder y la gracia y el favor y la vida. Así que estás muerto o vivo. ¿Quieres una vida victoriosa? Necesitas el poder, la unción y la vivificación del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere la vida y la ley del Espíritu? ¿Alguien quiere el poder y la unción de resurrección? La resurrección operó en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Yo siento el poder aquí. Siento la gloria aquí ahora, que va a venir ahora. ¿Alguien quiere la ley del Espíritu para vencer al diablo? ¿Alguien quiere la ley del Espíritu para vencer a la carne? ¿Alguien quiere la ley del Espíritu para vencer a la muerte? ¿Alguien quiere la ley del Espíritu para derrotar las debilidades, para derrotar el pecado en la vida? ¿Alguien quiere un cuerpo vivificado? El mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús, que lo llevó 40 días a hablar más del reino, es el mismo Espíritu que ahora está aquí y quiere operar en mi vida otra vez y quiere vivificar mi cuerpo. Ahora estoy muerto a la carne, estoy muerto al pecado, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dile al de al lado, si tú estás en la ley del Espíritu, no va a haber diferencia, porque está hablando de Jesús. Dile, va a vivificar tu cuerpo.
¿Cuántos quieren que su cuerpo se vivifique? El poder, los que me están viendo en la cámara, reciban esa vivificación. Pero muere a la carne, muere al pecado, muere a la maldad. Ahora dile al Espíritu Santo: ven a mi vida, resucítame otra vez, resucítame ahora, lléname de tu poder. Vas a aguantar 40 días en ayuno, aún más. Vas a aguantar ahora toda prueba. El mismo Espíritu que le dijo a Jesús: ve al desierto, y se enfrentó al diablo, es el mismo Espíritu que está aquí ahora. Y está aquí para darnos poder, para darnos fuerza, para darnos fortaleza. Siento la gloria de Dios en mi vida ahora. Siento la unción y el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, maravillas en el nombre de Jesús. Estoy listo para otra temporada. Estoy listo para caminar en el poder. Estoy listo para recibir las bendiciones del 2020. Estoy listo para despedazar al diablo y a sus demonios. Estoy listo para orar por ti y que recibas la impartición de la vida del Espíritu Santo ahora. Ay, ay, ay. Yo quiero correr aquí. Siento el fuego de Dios en mi vida, la presencia del Espíritu Santo, el mismo poder que vino a Jesús a levantarlo, porque él caminaba en la ley del Espíritu. Es el mismo que va a operar en tu vida. Dile al de al lado: si te desanimaste es porque ya estaba la carne encima de ti. Ay, sigo. Dile al de al lado: siga, que siga. Sí, sigo. Aleluya. Dile al de al lado: quiero la ley del Espíritu en mi vida. ¿Cuál ley quieres? La del Espíritu. Escúcheme bien, ¿en qué versículo me quedé? 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. ¿Por qué le sigues pagando? Cada vez que tú pecas, le pagas a la carne. Y hasta te cobra IVA y se lo pagas. Porque pecas y la carne dice: te faltó esto, y ahí vas tú. Dile al lado: no eres deudor a la carne, para que vivas conforme a la carne. Deja de vivir en la carne, deja de vivir en el pecado. Si no, nunca vas a operar el poder de la resurrección, nunca vas a operar el poder del Espíritu Santo, ni te vas a mover en las leyes del Espíritu Santo. Dice el 13: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué te va a pasar? Mas si vives por el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne. ¿Qué te va a pasar? Vivir. El que está en las obras el que está en la ley del Espíritu tiene vida. Dile al de al lado: tiene vida. ¿Tú qué tienes? Dile al de al lado: ¿tú qué tienes? ¿Tú qué quieres? Pues tienes que vivir en las leyes del Espíritu para que tengas ¿qué? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la... Porque estaba en la ley de ¿qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Porque él sabía que el que se metía a la ley del Espíritu tiene la vida. Yo te declaro que vas a vencer, y la vida de Dios va a venir a tu cuerpo, va a venir a tu alma, va a venir a tu espíritu, y todo lo que toques va a tener vida ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Dile al de al lado: aleluya. Juan 6:63. Dile al de al lado: la ley del Espíritu. Te estoy enseñando solamente una ley, la ley del Espíritu, y un poquito de la carne que traías se te está cayendo. 6:63 de Juan, 6:63. Evangelio de Juan. Sí tiene todos esos versículos. Alguien alabe a Dios. Toca ahí, Avilla, toca ahí. Aleluya. Santo ese 6:63. Dígame si ya lo tiene. La ley del Espíritu es ley de la ley de la vida. Y te voy a enseñar, es la ley de la vida. Tú estás vivo ahora en el nombre de Jesús. Declaro que la muerte, la enfermedad te va a dejar ahora en el nombre de Jesús. Y lo que ores vas a traer vida. Jesús cuando oraba resucitaba a los muertos porque estaba en la ley del Espíritu. Y todo lo que toca el poder de la resurrección se levanta. Se va a acabar la muerte en las finanzas, la muerte de la enfermedad en tu cuerpo se va a acabar, porque estás en la ley del Espíritu. Y el que está en la ley del Espíritu vence al maligno, y el maligno no lo toca. 6:63, aleluya. Dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne, dile al de al lado, para nada te va a aprovechar.
Mas las palabras, dijo Jesús, que yo os he hablado son espíritu. Dile al de lado, revelación. Si tú estás en la ley del espíritu y el espíritu de Dios mora en ti porque eres hijo, por el cual clamas Abba Padre, y si ese espíritu que resucitó a Jesús mora en ti y está ese poder, cuando tú hablas no vas a hablar muerte ni carne. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Van al espíritu y traen vida. Yo te estoy enseñando con palabras del espíritu y de la vida. Quien está en la ley del espíritu tiene vida y poder. Habla en el espíritu, no en la carne ni en el alma. Dile al de al lado, las palabras que yo hablaré serán espíritu y tendrán vida. Y tendrán vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Porque hablaba, estaba en la ley del espíritu. Por eso cuando a él le hablaba el diablo la palabra y Jesús se la contestaba, las palabras de Jesús tenían espíritu y tenían vida. Escrito está. Porque yo oigo a mucha gente que está en la carne que dice escrito está, pero no se siente nada. Porque no hay espíritu ni hay. Porque no están en la ley del espíritu, ni tienen al espíritu de Dios. Las palabras que tú tienes que hablar para vencer al diablo son de espíritu y de vida. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se fue el diablo. Te leyeron Santiago 4:7 al principio. Sométete a Dios. Dile al de lado, sométete a las leyes del Espíritu. Sométete al Espíritu. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, hazle guerra al diablo y él huirá de vosotros. El diablo, ¿de quién huye? Dile al de lado, de aquel que está en la ley del Espíritu. Aquel que tiene poder y vida en sus palabras. Aquel que está en el Espíritu. Aquel que está en el Espíritu. Yo siento como mi espíritu se está cargando más de poder. Siento una carga fuerte aquí. Poder aquí, fluye aquí. Pastor, yo no siento nada, estás en la carne. Pastor, yo no sé qué es predicar en el espíritu, estás en la carne. Dile al de al lado, de aquí sale el espíritu y la vida. Vamos a seguir. Primera de Corintios 15:45. Dile al de al lado, ¿estás en la ley del espíritu o sigues en la marca carníval? Mande que su carrama se te manda. Primera de Corintios 15:45. Aleluya. ¿Alabaste en el espíritu o en la carne? Yo te pregunto. Primera de Corintios 15:45. También tiene todos esos versículos. Tiene 58. ¿Ya lo encontró? Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, pero el segundo Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. ¿Cuál es la diferencia? Dile al de lado, ¿cuál es la diferencia? Que uno estaba en la carne y en otro en la ley de ¿qué? Cuando tú estás en la carne solamente eres una almita viviente. Ay, ay, ay. Cuando estás en el espíritu, Jesús estaba en una ¿qué? El segundo Adán era un espíritu vivificante, que daba vida, no que daba lástima. Ay, ay, ay. Sigo, se va a poner bueno esto. Segunda de Corintios 3:6. ¿Quieres dar alma viviente o espíritu vivificante? Santo, siento la fuerza de Dios, aunque me faltan 38 días. Yo testifico a las naciones que Dios me fortalece. No necesito la comida, necesito a Cristo. Necesito su palabra, necesito su presencia, necesito la ley del Espíritu en mi vida. Necesito la ley del Espíritu en mi vida y su Espíritu fluyendo a través de en mi vida. 3:6 de segunda de Corintios.
Los que están allá abajo, levanten sus manos. El poder de Dios está fluyendo allá abajo. 3:6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche eso, no de la letra, sino del Espíritu. Somos ministros de un nuevo pacto, pero ¿en dónde? A través de la ley del Espíritu. Le voy a seguir. Porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿qué hace? Le voy a explicar esto. Muchos dicen la ley mata. No, está mal interpretado. La ley es buena, pura y sin mancha, y es buena, y es nuestro ayo, dice Gálatas, para conducirnos a Cristo. Voy a despedazar esa falsa doctrina. Muchos dicen que la ley que Dios le dio a Moisés es mala y que no. Está hablando de que cuando tienes conocimiento y no tienes la ley del Espíritu, alguien tuvo que haber dicho amén. Está hablando de que cuando alguien como el Papa o cualquier cardenal o cualquier hombre puede repetir la Biblia, pero esa letra es muerta porque no tienen al Espíritu Santo. Paro con la revelación. Esta palabra es santa y toda es útil para redarguir, para instruir en justicia. No le quites a la Biblia porque te va a caer un juicio. Te estoy hablando con revelación. ¿Cuál letra mata? La letra mata la que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. La palabra desde Génesis y Apocalipsis es vida y es poder cuando la habla alguien que tiene el Espíritu de Dios y la ley del Espíritu. Pero cuando la habla un religioso, es una letra muerta que no da vida. Dice, y la letra mata, porque en lugar de traer libertad, trajo enfermedad, trajo atadura y trajo destrucción. Sigo con la revelación. Somos ministros de un nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? La que trajo el Espíritu Santo, de vivificar la palabra. Porque en Isaías dice que su palabra no vuelve vacía, sino que es prosperada para aquello que la envió. ¿Quién dice que los 10 mandamientos y la Torah es mala y los 500 mandamientos son malos? No traen vida porque no los han hablado en el Espíritu. Los judíos tuvieron que haber dicho amén en esta noche. Ya hubo alguien que le sacara de la revelación, porque predica, no, que la ley es de Dios, es santa, fue dada por ángeles, dice Gálatas. Habéis empezado en el Espíritu, dice Gálatas, y habéis acabado en la carne, porque se hicieron religiosos, no predicaron ya en el Espíritu. Los que empezamos en el Espíritu es porque estamos en la ley del Espíritu, pero ellos se salieron de la ley del Espíritu y se volvieron religiosos. Los religiosos fariseos no predicaban en el Espíritu ni en la ley del Espíritu. Jesús dijo, no vieron mi día, se sabían la ley, pero como no estaba la letra viva por el Espíritu Santo, no vieron que él era el Mesías. Pero la Biblia siguió hablando. Jesús cumplió más de 200 profecías desde el Antiguo Testamento. Moisés dijo, Dios nos levantará un varón como a mí, a él oiré, es un profeta como yo. Y ellos cuando la hablaban y la decían estaba muerta, pero cuando la habló Jesús, cuando la hablamos nosotros, está viva, porque sabemos que es Jesucristo, por él revelada por el Espíritu Santo y porque está en su ley. Aleluya. ¿Ya entendiste por qué gente habla y la letra está muerta? Y lo que digan, aunque digan de la Biblia, está muerto porque no está el poder del Espíritu. ¿Quién le da vida a la palabra? ¿Quién le da vida a la palabra? ¿Quién da poder a las palabras? Pero ¿de dónde surgió esto? Diga, ¿de la ley de qué? Del Espíritu, de una relación. Así que no me andes quitando la mitad de la Biblia, Muchos dicen, solamente yo soy del nuevo para arriba. Tú eres del diablo, ¿qué? La Biblia toda es de Dios. En toda nos habla Dios. En Levítico me habla Dios. Tan solo con que diga sed santos como Él es santo, ya me habló. Versículo del 17 al 18 de este mismo capítulo. Deja de andar diciendo y predicando barbaridades.
Aleluya. Siento el poder de Dios aquí. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Dice así: porque el Señor es el Espíritu. Está hablando de Dios y de su Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay ¿qué? Donde está la ley del Espíritu y está el Espíritu Santo, ¿qué hay en ese lugar? ¿Cómo se siente aquí? ¿Cómo se sienten los de aquel lado? Ahí abajo se sienten libres. Pero donde está la carne y el pecado y la muerte, ¿cómo se siente la gente? Esclavizada. Por tanto, 18. Nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Voltéeme a ver, porque le voy a volar sus últimos sesos espirituales que le quedaban. Sí, ni modo. Dice que estamos en gloria y somos transformados por la ley y el Espíritu Santo. Cuando tú haces las leyes y obedeces al Espíritu Santo, tienes una revelación, vas a ir siempre de gloria. Pero cuando estás en la carne, te estás diciendo a la imagen del diablo y no de Dios. Dice que aquí somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿Cuál es la misma imagen de Dios o de Jesús o del Espíritu Santo? El ser bueno, el ser gozoso, el ser pasivo, el paciente, perdón, el ser benigno, el tener amor. Esa es la imagen. Y eso viene a través de recibir las leyes del Espíritu y al Espíritu Santo. Y es cuando somos transformados. ¿Cuántos son diferentes que hace un año? ¿A cuántos Dios ha ido cambiando? ¿Por qué? Porque recibiste la ley del Espíritu y al Espíritu Santo, que te ha llevado de gloria en gloria, a transformarte a la imagen de tu papá. No a ser igual, porque Él es Dios, esa sería una blasfemia. Al carácter de Cristo, a los atributos de Dios. Dios es bueno. ¿Cómo vas a ser tú? Dios es misericordioso. Dios es santo. ¿Tú cómo vas a ser? Sigo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren la ley del Espíritu? La gloria de Dios está aquí literal y te va a transformar. Gálatas 6:8. Aleluya. ¿Vas a tener una vida victoriosa? Tú haz la ley del Espíritu, vive en el Espíritu, y cuando tengas que expulsar un demonio, nada más le vas a decir: sal fuera, que tengo prisa. Y se va a ir. Enfermedad, deja este cuerpo. Por eso Jesús en segundos sanaba enfermos, porque estaba en la ley del Espíritu. Lo que oigo decir de mi Padre, eso hago. Lo que veo, eso es lo que hago. 6:8, ya lo tiene. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne, ¿qué va a segar? Pastor, no sé por qué me volví un chismoso, hablador, hijo del diablo. No sé por qué me volví tan perrucho y peleonero. ¿Por qué me volví tan ratero y mentiroso? No sabes. No te hagas, porque el que siembra para su carne, ¿a dónde sembró? De la carne, ¿qué va a segar? Usted no se volvió malo de en 2 días. Dale un codazo, dile: no te hagas, no pongas más pretextos. Sí, tiene oriolita, pero ay, no sé por qué me volví así. Porque no fue en 2 días. Dile: lo sembraste. ¿Y qué quieres cosechar? Una tremenda unción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿en dónde estás sembrando? ¿Dónde vas a sembrar? Salte del campo de la carne y vete a la siembra del Espíritu. Del Espíritu, ¿qué va a cegar? ¿Qué va a cegar? ¿Qué va a cegar?
¿Usted aceptó al Señor Jesús? Sí, pero no es suficiente. Tiene que sembrar en el Espíritu. Con su falsa doctrina de salvo siempre salvo. ¿Y en dónde está santificarse todos los días? El que siembra para el Espíritu cosechará del Espíritu. Y los que estamos en la ley del Espíritu, diario tenemos que estar sembrando para el Espíritu. Diario tenemos que pedir perdón, diario tenemos que cambiar, diario tenemos que vivir conforme a las leyes del reino. Yo creo que le voy a parar ahí, porque si le hablo de las otras leyes, vaya a ser más duro para usted. ¿Dónde está sembrando usted? Entonces, ¿a dónde va a cegar? Quiere que le venga la unción, quiere que le venga la autoridad, quiere que le venga la revelación, quiere que le venga el favor y la gracia. ¿En qué ley se va a ir? ¿Dónde? Ya salte de la carne y del pecado y de la muerte, porque si no, eso vas a cegar. ¿Qué quieres cegar? ¿Vida o bendición o muerte? Déjeme sus cosas. Aleluya. Ahí. Si usted quiere doblar sus rodillas, hágalo ahí. Déjeme sus cosas. Aquí nada se pierde. Dile al Señor: yo no quiero vivir en condenación. Quiero vivir en las leyes del Espíritu y de tu Espíritu. Dígale ahí al Señor, dígale. Dígale al Señor: aquí está mi vida. Me salgo de las leyes de la carne. Quiero tener una vida victoriosa. Dile al Señor: quiero tener una vida victoriosa. Quiero tener una vida victoriosa. Quiero ser vencedor, Señor. Dile. Ya basta. Quiero ser transformado de gloria en gloria, de poder en poder. Quiero ver a Dios en Sión. Ahí hable con Dios. Los que están abajo en las cámaras, hablen con Dios. Dile: Señor, si no estaba en la ley de tu Espíritu, quiero estar. Si estaba engañado, quiero estar. Díganle al Señor ahí. Todos díganle ahí, díganle. Los porteros, si quieren decirle ahí, doblar su rodilla, pueden hacerlo. Padre Dios, en este ayuno morimos a la carne, Señor. Si tú vas a empezar a ayunar, dile al Señor: muero a mi carne, muero a los pecados, muero a las debilidades. Quiero la ley del Espíritu que vence a la ley del pecado y de la muerte. Lo quiero, Señor, lo quiero. Dile al Señor: lo quiero, Señor. Gracias por revelarme, Señor. Quiero, Señor, más de ti. Quiero el mismo poder que resucitó a Jesús y que operaba en Él, que opera en mi vida. Pero quiero estar en la ley del Espíritu. No quiero estar en la ley de la carne que va en contra del Espíritu. No quiero desagradarte, Señor. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Quiero agradarte, dile a Dios. Quiero adorarte en espíritu. Quiero hablar. Quiero que mis palabras sean en espíritu y en verdad y en vida. Quiero hablar, Señor. Quiero tomar autoridad. Perdóname, Señor, si hablé mal de la ley, de los profetas. La ley es pura, santa, Señor. Perdona tanta ignorancia. Por no estar en la ley del Espíritu hablamos sandeces, ignorancia. Pero la ley mata, la letra mata, Señor, cuando no hay vida en nosotros, cuando no está el Espíritu, Señor. Y yo quiero que haya vida en tu palabra, en mi vida, Señor. Quiero hablar vida y bendición. Me humillo delante de ti, Señor. Quiero más de ti. Quiero una vida victoriosa de un guerrero. Quiero una vida victoriosa, Señor. Todo lo que no te agrada, muero ahí a ello.
Muere ahí a la carne, hermano. Muere, muere, muere ahí. Mata el ego, mata el orgullo, mata la altivez, mata la soberbia, mata la irresponsabilidad, mata la crítica. Mata ahí lo que sea de pecado que traigas en tu vida. La Biblia dice que el que no ha pecado es un mentiroso. Yo no quiero ser un mentiroso, Señor, y abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo. Quiero vivir en la ley del Espíritu. 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 Dile al Señor que quieres vivir en la ley del Espíritu. Dile que quieres vivir. Dile quiero vivir. Quiero vivir. Dile quiero vivir. Dile al Señor quiero vivir. Quiero sentir tu presencia. Quiero caminar en esa gloria. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Entrégale ese ayuno al Señor. Dile voy a ayunar, Señor. Si tengo malos pensamientos, dile me arrepiento. Si tengo malas intenciones, me arrepiento. Si tengo crítica, rencor, odio, me arrepiento. Quiero vencer a la carne. Quiero ganar esa guerra interior, Señor. Quiero ser gobernado totalmente por tu Espíritu Santo. Dile al Señor, ten esa guerra interior. Dile al Señor, domino mi carne, mi voluntad la rindo a ti. Dile al Señor, domino mi lengua, mis palabras, Señor. El que domina su lengua puede controlar todo su cuerpo. Dile al Señor, gano esta guerra interna cada día. Cada día soy menos pecador, menos carnal. Cada día te cedo más el lugar, Espíritu Santo. Dile, te cedo el lugar en mis emociones, en mis pensamientos. Te cedo el lugar en mi cuerpo, en mis manos. Te lo cedo cada día. No regreso a los pecados de la carne. Dile a Dios, vencer esa guerra externa con el mundo, con los deseos y las pasiones del mundo. Dile, la venzo, Señor. Esta segunda guerra la ganaré también todos los días, Señor. No pecaré en el mundo, no seré partícipe con el mundo. Dile al Señor, venceré al mundo. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Dile al Señor, enséñame a vencer el mundo todos los días. Las tentaciones, las pruebas, las luchas. Dile al Señor, también ganaré esa segunda guerra. Dile, Señor, ganaré la tercera guerra contra el reino de las tinieblas. Venceré al diablo y a sus demonios. Venceré, Señor, a todos los principados y potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a través de la ley del Espíritu y del poder de la resurrección, a través del poder del Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo, lléname de ti. Dile, dame más de ti, Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ven sobre de mí. Ven sobre de mí, Espíritu Santo. Santo es el Señor. Ahí alaba a Dios. Adóralo. Tienes que vencer esas tres luchas. Adora al Espíritu Santo que te sane. Tú estás en la ley del Espíritu. Dile, sáname. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Él envió su palabra y los libró y los sanó. Los libró de su grande ruina y los sanó. Declaro sanidad en tu cuerpo. Declaro libertad en tu mente ahora. Declaro el poder del Espíritu Santo sobre de ti. Declaro ahora que tu cuerpo sana.
mientras estés en la ley del Espíritu, vivirás sano ahora, sano, sano. Sano, 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 sano. Dile al Señor, vivifícame. Vivifícame, Señor. Libértame de este cuerpo de pecado. Libértame de esta mentalidad. Quiero la mente de Cristo. Dile al Espíritu Santo, tócame ahora, tócame. Tócame, deja que Él te toque. Dile, tócame. Toca mis 5 sentidos. Toca mi vida. Toca mi ser. Tócame, dile, tócame, tócame, tócame. Tócanos, Señor, tócalos de la cámara. Sigue la ley del Espíritu. Clama, Abba, Padre. Ya no eres esclavo, sino hijo. Recibiste el Espíritu de adopción, por el cual clama, Abba, Padre. Dile, quiero tener una relación contigo. Quiero vencer la carne, al mundo y al enemigo. Declaro que Gilma Álvarez, sana del corazón. Declaro sana esta mujer. Está siendo sanado, está siendo renovado. Dile al Señor, fortaléceme en este ayuno. Espíritu Santo, fortaléceme, dile. Oro por Javier Zaragoza. Declaro ahora que todo infarto desaparece. Oro por Valentín Zaragoza y Rocío Cruz. Dale esfuerzo y fortaleza. Declaro que ese hombre encuentra a Cristo y la sanidad. Encuentra al Espíritu y a la ley del Espíritu. Dile al Señor, dame el fruto del Espíritu. Dame tu presencia y tu poder. Dile, en la ley del Espíritu está el fruto y está su poder. Dile, dámelo, Señor. Quiero el amor, el gozo, la paz. Oro por Elian Roberto Vázquez. Declaro que recupera su trabajo, Señor. Declaro tu poder. Dile al Señor, aquí estoy delante de ti. Oro por Feliciana, Señor. Restáurala, Señor. Declaro que se alinean los triglicéridos de esta hermana Feliciana, su glucosa, su ácido úrico. Declaro que desaparece el cansancio y la fatiga, Señor. Declaro tu poder, Señor. Purifícanos, lávanos, Señor. Sana estas personas, Señor. Toca a Estefanía Guzmán Pérez, Señor. Dirígela, Señor, en esta venta y mándala a sus clientes, Señor. Dirígela, Señor, dirígela. Declaro bendición por la familia García Romero, para que sean unidas, Señor, en la casa, en la familia. Declaro unidad. Declaro que José García Romero se restaura y Armando García Romero y su esposa dejan el alcoholismo, el tabaquismo. Usa a su mamá que les predique y les hable de ti. Dile al Señor, gracias, Señor, derrámate. Dile, Señor, derrámate. Dile al Señor, me está hablando. Aquellos que estén en este ayuno están pidiendo una restauración familiar. Pasen aquí. Vamos a orar por ustedes. Tú dijiste, Señor, en este ayuno restaura mi familia. Si tú pediste eso, Dios te ha contestado y Él lo va a hacer. Quiero a mujeres atrás de ellos. No quiero a nadie solo. Quiero que me ayudes a orar. No quiero a nadie solo en lo que pasa. Di como paloma con tu gracia. Tienes ahí. Declara que su familia se restaura. Oro por oración y el poder ahora para que se restaure. Ora por el hermano que tienes atrás. Declaro restauración. Declaro restauración ahora. Te declaro restauración en tu familia. Declaro restauración ahora. Ahora tu familia se restaura. Tu familia se restaura. Declaro ahora, restauración ahora. Ahora tu familia se restaura. Ahora tu familia se restaura. Ahora reciban restauración. Ora por ese hermano que tienes ahí. Declara restauración. Declara restauración en su familia. Él oró y Dios le respondió. Y Dios le acaba de responder. Oro por los que necesitan restauración familiar.
Los que están en la cámara, declaro que Dios restaura en estos 40 días de ayuno. Restaura tu familia, restaura a tus hijos, restaura a tu esposa, restaura a tu esposo, restaura a tu mamá, a tu papá, restaura a tus primos. Declaro restauración. Dios restaura en este tiempo a la familia. Dios está restaurando y trayendo a la familia. Gracias, declaramos restauración. Dale gracias a Dios porque Él te ha escuchado. Ya la respuesta llegó. Dale gracias porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Ora y no pares. Ora, decláralo. Dile gracias, Señor.